Esta sonata es tan importante porque aquí ya es el romanticismo en su máxima expresión. Esta sonata rompe con estas famosísimas instrucciones que había antes, porque todavía la sonata anterior, la Passionata, es el comienzo. Aquí ya está declarado el romanticismo. Él se la dedica al conde Waldstein, pero en Francia, y donde la escucharon, también le pusieron y también se le conoce como la sonata Aurora. Esta sonata es significativa porque en la vida de Beethoven parece que se da de alguna manera vencido de aquel amor que le tiene a Julieta, de la que hablamos anteriormente, y se resigna de alguna forma a saber que va a tener su amor. Pero también nos da indicios porque años después se descubren unas cartas en las que hablan de aquella amada inmortal. Y parece ser que la Passionata tiene que ver mucho con a quién le dedica esta maravillosa y grandísima sonata. Como comenta maestro, esta sonata también tiene el subtítulo de La Aurora, que es como se le conoce propiamente junto con otras sonatas como los Adioses, la Patética, la Passionata, que tienen estos subtítulos que realmente el compositor no se los asignaba. Con algunos se sabe que estuvo de acuerdo, así a regañadientes un poco, y con otros de plano no le gustaba que nombraran a sus sonatas. Pero bueno, esta sonata efectivamente se considera el cambio musical. Hay quien incluso menciona que esta aurora realmente tiene un significado pues poético, que es realmente el nacimiento del cambio de la estructura musical y el cambio en el periodo al romántico. Y quien lo toma un poco más literal, como se escucha, pues podemos ver cómo refleja un poco esta cuestión natural, ¿no? Del amanecer, de cómo poco a poco va saliendo la bruma, hasta que finalmente en el último movimiento pues sale el rayito del sol y le pega a uno en la cara directo y lo ilumina, ¿no? Es una sonata también muy contrastante en cuanto a que el carácter está más guiado hacia la naturaleza, más que hacia la cuestión humanista de las emociones humanas y de este descontrol desaforado. Es una sonata que para Beethoven fue un descanso un poco, justamente. Después de que tuvo un episodio un poco difícil en su época, que incluso planeaba suicidarse, escribió su testamento precisamente por esta desilusión amorosa, que él decide irse y descansar y un poco aceptar también que su situación con la sordera pues realmente ya no iba a mejorar, ¿no? En esta sonata todavía no estaba completamente sordo, pero sí ya se notaba mucho más la decadencia de su oído. Entonces la compuso también un poco en un periodo en el que trató un poco como de resignarse y de calmarse y de aceptar la situación, justamente estando en el campo, ¿no? Y con esta inspiración de la naturaleza. Incluso le comenta a uno de sus alumnos: estoy tan tranquilo en el campo y tan perezoso aquí que creo que si algún día me siento a componer otra vez, componer algo maravilloso. Y lo que sale es esta gigantesca sonata, ¿no? Tenía boca de profeta. También era profeta, entonces pues compuso esta sonata que le pone gran sonata. No es la única, hay otras sonatas a las que también llama sonatas grandes precisamente por esta extensión, y obviamente la analizamos desde un punto de vista un poco más poético, como comento. El primer movimiento, esta sonata solamente tiene 2 movimientos, que además en su periodo medio de composición la mayoría de sus sonatas ya solo tenían 2 movimientos o 3, ya quitó esta estructura de 4 movimientos un poco parecida a la del cuarteto que había usado en su primer periodo. Aquí ya no, aquí ya o las comprime o sigue la estructura normal de 3 movimientos en la sonata. Esta tiene 2, aunque el segundo movimiento sí tiene como 3 secciones distintas. Una lenta, que él llama introducción, pero por su duración, por la longitud, pues le pertenece al segundo movimiento, y que él mismo nombró como introducción. Entonces obviamente el compositor nos está diciendo que es antecedente de algo. Después el movimiento un poquito más rápido, que realmente es lo que refleja el amanecer, ya veremos con qué características, y un movimiento muy rápido al final, prestísimo, muy parecido a la estructura de la Passionata también, que termina con un carácter ya mucho más vivo, brillante, grandioso, resplandeciente, ya como el sol en su pleno esplendor.
El primer movimiento musicalmente presenta dos temas, es forma sonata, que quiere decir tiene una exposición, un desarrollo, una reexposición y una gran coda, también como la otra. Aquí sí se repite toda la primera parte y el desarrollo es prácticamente equivalente en cuanto a contraste, intensidad, a longitud que la primera parte. Los dos temas principales que embarcan el primer movimiento son estos. El primero, que es un tema misterioso, un poco como de que algo está pasando, algo está naciendo, algo está renaciendo. Y aquí en esta sonata podemos ver mucho más clara esta situación del registro orquestal, porque podemos identificar mucho mejor ciertos registros y con el piano tratar de imitar ciertas cualidades de instrumentos que podrían estar participando como parte de la orquesta. Entonces, como vemos, incluso en este primer motivo ya crece, ya hay cierta exposición, ya hay cierto clímax, hay cierto desarrollo. El segundo tema principal de este movimiento es un tema completamente distinto, muy dulce, a manera de coral, es mucho más solemne, más tranquilo, hasta cierto punto meditativo y buscando ya esta cualidad del cantabile, del legato que el propio piano ya permitía hacer. Cabe mencionar que justo con estos dos temas es que podemos observar el tratamiento temático. Utiliza este tema y luego lo repite con otro ritmo y luego lo repite con otra armonía y lo modula, y entonces es la misma cosa, y obviamente cada vez que hay un cambio va creando una sensación emocional diferente, pero sigue utilizando otra vez la misma célula. En la parte del desarrollo de este movimiento también podemos observar un poco lo que se llama el movimiento perpetuo, este ostinato que crea Beethoven en muchas de sus obras, donde va creando esa sensación como de ansia, como de constante movimiento. Uno de los ejemplos que voy a interpretar es donde se ve muy claro el registro, por ejemplo, todas las cuerdas haciendo el ostinato y los alientos madera haciendo solos. De repente se oye la flauta que contesta al oboe, o que contesta al clarinete, o que contesta al fagot. Todo el tiempo. También otro ejemplo de ostinato es cuando viene el periodo de transición para la recapitulación a la reexposición. Entonces podemos ver estas secciones explosivas de repente, con sonido, con crecimiento, técnicamente muy difíciles también de crear, con una coordinación de manos pues altamente difícil para el pianista. Todo este movimiento prácticamente está basado en estas células, y al final, justo para terminar, retoma los temas principales pero los invierte. Utiliza primero el coral y luego prácticamente termina con lo que empezó, a lo que posteriormente llamaríamos una obra un poco cíclica, ¿no? Con el reuso de ese material, que como empieza así también termina y puede dar la vuelta. Es como si nosotros quisiéramos hablar o ser Beethoven. Toda la vida trató de ser reiterativa en lo que quería, pero como dice la maestra, cada vez lo modificó porque se hacía preguntas que salían ahí. En primero, ¿por qué estoy aquí? Después, pero es que debió haber sido así, entonces lo cambia, pero también pudo haber sido esto, pero creo que si hubiera pasado esta sensación, y siempre regresa a esta postura invertida en que no debía haber pasado de esta manera. Entonces, toda esta forma en cómo lo concibe
Beethoven, inclusive en la vida personal y sentimental, la traduce en la música. Por eso tenemos esta angustia, por eso tenemos todas estas preguntas, estas interrogantes que todo el tiempo se está cuestionando Beethoven, pero que no alcanza nunca a darse cuenta aún todavía, o no se alcanza a dar respuesta más bien a todas estas interrogantes. Poco a poco irá descubriendo y irá haciendo estas situaciones, irá comprendiendo y las irá asimilando. Y obviamente en los segundos movimientos siempre viene este remanso, siempre viene esta tranquilidad de aceptación, de decir, bueno, esa es la vida que tengo, eso es lo que yo tengo que soportar, o por lo que tengo yo que seguir luchando. Exactamente, maestro. Y justamente este movimiento que comienza con este tempo lento prácticamente reproduce esto, ¿no? Esta sensación de solemnidad, un poco de resignación, de tranquilidad, de paz hasta cierto punto, porque finalmente, bueno, ya llegó a la aceptación de esta situación emocional que le está molestando todo el tiempo. En este movimiento hay dos temas, uno tranquilo, está en un tempo lento, marcado como adagio molto. Como comentaba antes, el movimiento original que él quería poner aquí era un movimiento un poco más rápido y que había hecho originalmente con variaciones y que finalmente no le gustó porque le parecía un poco ansioso y muy coqueto y como que no iba con lo que él quería aquí describir. Entonces lo quitó. Ahora se conoce como el Andante Favori, que fue publicado incluso después de su muerte, y finalmente, bueno, quedó este movimiento con dos temas principales musicales, uno muy redondo y estructural en su manera de composición, muy firme en el paso, y otro un poco imitando el canto del cello, un cello con un registro un poco grave, así espeso, pero de igual manera muy cantable y muy bonito. Voy a tocar los dos para comparar un poco los dos temas. Cello, que además se ve contestado por otros instrumentos de la orquesta con una articulación un poquito más corta. Y se necesita una calma y una tranquilidad para poder interpretarlo y paciencia para poder esperar cada nota, cada sonido, cada armonía. Es un movimiento realmente maravilloso y aunque solo es un par de páginas realmente en duración, bueno, se prolonga obviamente por el tempo de este movimiento, de esta pequeña sección, que de igual manera conecta a la parte un poco más rápida. Esta parte rápida es realmente donde se ve la aurora y el amanecer, donde Beethoven explora esta sonoridad ya un poco más brillante, más luminosa de este último movimiento. Una cosa técnica muy importante en esta última sección es el uso del pedal, que me gustaría comentar que
Beethoven utilizaba a veces pedales muy largos, o sea, empezó a buscar esta sonoridad prolongada, que además este instrumento que él tenía ya se lo permitía, ¿no? Ya le permitía crear estas sonoridades mucho más largas. Ahora, uno de los problemas actuales muy discutidos es qué tan textuales podemos ser con el uso y el seguimiento de sus pedales, porque en el piano que tenemos ahora, con un pedal que funciona muchísimo más que el que él tenía, pues obviamente la sonoridad se vuelve un poco embarrada, ¿no? Borrascosa, no es realmente un sonido limpio, que muy posiblemente no era lo que él estaba buscando, no lo sabemos a ciencia cierta. Porque recordemos que en esa época los pedales tenían 4 pedales, no 3 como los tienen ahora los pianos. Eran 4 que tenían características, cada uno producía un efecto diferente en la manera de tocarse. Obviamente evolucionó toda vez, a raíz de Beethoven evolucionó. Inclusive ya esta sonata le construye un piano específicamente para lo que quería de una compañía francesa, Erard, es la que le hace el piano a Beethoven, y ya con esto, por eso dice que esta sonata da paso al romanticismo, porque ya cuenta, digamos, con un instrumento nuevo. Trabajó muy de la mano con dos compañías manufactureras de piano, una inglesa y esta francesa, en el que él les daba sus comentarios de lo que quería, no nada más él, pero como él era uno de los importantes, sí le hacían caso. Entonces esta sonata realmente la toca y la expone ya con los nuevos aditamentos, digamos, tecnológicos en lo que fue la construcción del piano. Hay gente todavía, algunos historiadores todavía no se ponen muy de acuerdo si donde pone realmente Beethoven el pedal es una marca de él o no. Hay una gran división en esas cosas, pero de que sí es importante porque empieza ya Beethoven a entender, o empieza Beethoven ya a decir, yo quiero el pedal aquí, como dijo usted, maestra, ya a ponerlo por lugares o por compases muy prolongados o por frases muy prolongadas. Ya sí es un Beethoven el que empieza a marcar. No sabemos si realmente sí lo hace en todo o en todos los lugares o nada más en ciertos, pero también por ahí uno de sus editores, el editor Schindler, sobre todo de esta sonata y posteriormente, que ya empezó el uso de los pedales, le tienen una animadversión porque piensan que él puso indiscriminadamente, como conocía, fue alumno de Beethoven, inclusive Schindler aprendió mucho, estaba ahí, tomaba notas. Entonces le tienen como que Beethoven no pudo haber puesto el pedal aquí, entonces se ha creado también una historia acerca de si Beethoven puso o no los pedales. Lo cierto es que la maravilla de este movimiento está más que demostrada. Exactamente. Yo actualmente considero que precisamente ese es el trabajo de nosotros los intérpretes, ¿no? Tratar de traducir posiblemente lo que el compositor hubiera querido a los instrumentos y los elementos y los espacios que tenemos ahora, ¿no? Porque no podemos tomar todo así tal cual, sobre todo considerando que hay mucha falta de información para corroborar las fuentes, para saber exactamente qué era lo que pasaba, pero obviamente después de un estudio minucioso de cada compositor, de su estilo, pues obviamente el objetivo de un músico profesional es llegar a esta conclusión de cómo puedo interpretar lo que me dice la partitura. Y otra cosa muy importante es justamente saber considerar ediciones, porque de edición a edición musical varía a veces muchísimo lo que cada cosa tiene, ¿no? Tratar de buscar, ahora ya con la tecnología podemos dar un clic y ver el manuscrito prácticamente, ¿no? En foto, es el que puso Beethoven, para tratar de ver, sí había puesto un pedal gigantesco, hay que ver qué es lo que quería realmente musicalmente o sonoramente, ¿no? Ya no estamos tampoco como en la prehistoria, como para no tener a dónde ir y buscar una fuente histórica, una fuente analítica que nos permita entender mucho mejor al compositor. Pero efectivamente, incluso entre los mejores musicólogos, entre los mejores pianistas, sigue existiendo esa discusión, ¿no? de qué tanto pongo, qué tanto no, lo sigo, no lo sigo, es original, no es original. Y pues obviamente actualmente pues queda como a gusto del intérprete, ¿no? El uso del pedal realmente es estricto en compositores ya más contemporáneos, donde sabemos a ciencia cierta que el pedal fue puesto así y no hay de otra, y incluso el mismo compositor ya lo deja establecido. Voy a demostrar un poquito de este último movimiento que está en forma rondó. La forma rondó es una forma en la que se tienen varios temas que se van alternando con uno principal. En este caso el tema principal pues es el tema que llamamos como de iluminación, de brillantez, de luz, que es el tema que ilumina un
un poco todo, y los temas alternos son temas con un carácter contrastante, un poco más rígidos, en modo menor, buscando ya también esta efusividad que tenía el compositor. El primer tema suena así. Se nubla, un poco reflejando esta pues como ambivalencia que tenía incluso el mismo compositor de carácter, ¿no? Y otra cosa importante que también tiene esta sonata de Beethoven es el cruce de las manos y cómo la mano izquierda pasa al registro, digamos, de la mano derecha y empieza a hacer la melodía. Eso también es algo que no es que no se hacía, pero ya lo marca de una manera más pronunciada Beethoven. Este cruce de manos como lo pudieron percibir aquí con la maestra. Exactamente. Hay algunas cosas técnicas en esta sonata que son un poco innovadoras, como esa precisamente, el uso de manos cruzadas, el uso de la melodía con la mano izquierda, pero en un registro en el que no le corresponde naturalmente, el uso de trinos larguísimos, que a veces una mano está haciendo el trino y además está haciendo una voz y además está haciendo una voz secundaria, que técnicamente pues obviamente fueron una innovación totalmente en la época. Otro de los temas que encontramos aquí en modo menor cambia por completo el carácter. Voy a demostrarlo. Su tema original, ¿no? Su tema que nos creaba paz y tranquilidad, y ya salió el sol, de repente viene la tormenta otra vez y se nubla y cae un rayo, etcétera, etcétera. El otro tema contrastante es muy parecido, también está en tonalidad menor, se mueve en modo menor, y esta es una de las partes técnicas posiblemente más difíciles de la sonata. Mano derecha, mano izquierda, le pone escalas, le quita las escalas, le pone las octavas y las quita. Todo el tiempo está realmente muy complicado, hasta que finalmente llega a la luz y llega realmente al clímax de este movimiento. Va al modo del la bemol mayor, que es muy grandioso, pero además en esta sección un poco como de desarrollo, crea la sensación como de que es grandioso y se arrepiente, y le entra la duda de repente, mejor me contengo un poco más. Y de repente se queda meditativo y otra vez brillante y hoy no, mejor contengo un poco porque todavía no llegó al final. Al punto doloroso, al punto triste un poco, como de olvido. Para retomar otra vez su tema inicial, ¿no? Ese tema brillante, otra vez cálido un poco. Al final de esta
sonata obviamente vuelve a hacer el cambio al tempo rápido, un tempo ya mucho técnicamente más virtuoso, y también retoma estas dos ideas, el tema en la bemol grandioso con el arrepentimiento, el tema principal, pero ahora ya en un momento mucho más mágico y grandioso. Y me gustaría demostrar un poco el uso del trino prolongado, que lo hace al final prácticamente 2 páginas completas, donde una mano toca el trino y también hace la melodía, mientras la otra está haciendo el acompañamiento. Remarcando la tonalidad de do mayor con grandes acordes, una sonoridad pesada, una textura realmente extensa, y bueno, es maravillosa. Obviamente para cualquier pianista el interpretar estas 2 sonatas pues es todo un reto, pero también es una delicia musical. Como vemos, amigos, Beethoven quizá es el compositor que en cada una de sus obras desnuda su alma, desnuda su ser, y dice que realmente lo que está sucediendo le está pasando. En esta sonata en específico, en la Aurora, hay unos escritos que aparecen después, unas cartas que nunca se mandaron, pero en las que menciona a la amada inmortal. En una tercera parte dentro de las cartas le dice: soy un hombre muy infeliz viviendo en Viena. Si no te tengo, me siento miserable. Si te tengo, me siento muy contento. Pero quiero que sepas que siempre te tendré, quiero que sepas que siempre te amaré, siempre tuyo, siempre mi amada, tuyo siempre, Ludwig van Beethoven. Así es como firma. Y esta en especial, en esta sonata, aquí es donde podemos ver eso en el segundo movimiento, pero él sabe que no puede tener esta relación, ¿no? Que no le permiten, que no lucha, quizá, que hay algo que sucede que nunca embona. Y todo indica que fue a Josephine Brunswick a que se la dedica, porque la hermana inclusive le dice: ¿por qué si se enamoró de ella, por qué nunca se casaron? Pero sí vemos como quizás es el compositor, y repito, y soy muy reiterativo en esto, en que sí nos desnuda completamente su alma y nos lo muestra. Toda la música quizá de Beethoven podemos ponerla como que es programática, porque hay un sentimiento, una sensación de por qué la está escribiendo. Amigos, recuerden que detrás de la música siempre hay una historia que contar. Muchas gracias. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.